La misa y el evangelio de hoy con Lalito. Hola, bienvenidos a la reflexión de la misa y el evangelio de hoy del Padre Marcos Galvis con Lalito. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerce su acción en nosotros los creyentes. Amén. Hoy de la misa va a hablar que la palabra de Dios, que la palabra de Dios, que la Biblia, que la palabra de Dios, pues, que las cosas de Dios nunca le van a, nunca va a pasar de moda y nunca se tendrá que cambiar. Por ejemplo, cualquier trabajo, o sea, si usted ya lleva muchos años ahí y ya es mayor de edad, pues le van a quitar ese puesto porque para dárselo a otra persona más joven. Por ejemplo, nos pueden quitar de algún puesto. Por ejemplo, que tenemos un alto cargo, nos van a, cualquier momento nos van a quitar el puesto para poner a otra persona más joven. Porque obviamente no siempre vamos a tener ese cargo. Obviamente un día nos van a quitar ese puesto para dárselo a otra persona más joven. No siempre vamos a tener ese cargo. Pero solo la palabra de Dios. A la palabra de Dios nunca le van a quitar el puesto. La palabra de Dios va a seguir siempre. Aunque ya no existe el cielo y la tierra, la palabra de Dios sí va a seguir existiendo. La palabra de Dios va a seguir en el mismo puesto. Aunque pasen 1000 generaciones, la palabra de Dios va a seguir existiendo. Nadie va a quitar a la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre va a existir. Por ejemplo, nosotros nos pueden quitar, pero la palabra de Dios nunca la van a quitar. Y si usted trabaja y está en un puesto, aunque sea bajo o alto, como sea, pero aunque sea que trabaje, en un momento nos van a cambiar para otra persona más joven. En cualquier momento nos van a cambiar. En cualquier momento nos van a cambiar, pero la palabra de Dios, a la palabra de Dios nunca la van a cambiar. Ni que digan que tal famoso, que no, a la palabra de Dios nunca la van a cambiar. Que aunque pasen 1000 generaciones, 2000, lo que sea, infinitas, pues, generaciones, igualmente la palabra de Dios ahí va a estar existiendo. ¿Y quién le va a quitar el puesto? ¿Quién va a cambiar la palabra de Dios? Nadie va a cambiar la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros nos pueden cambiar a un compañero lo pueden cambiar, a tal persona lo pueden cambiar, a todos nos van a cambiar, a todos. Como el padre Marcos se puso un ejemplo que como él predica muy bien, estaba con su obispo, creo, que decía que veía pues que muchas personas iban con él para que se tomaran una foto. Entonces su obispo, creo sí creo que es su obispo, pero él le dijo, que creo que es su obispo, le dijo que
que como qué bonito se ve así, pero por eso sí, cuando ya esté mayor de edad, lo van a cambiar ya, que van a decir, ay no, ya, ay no, ay, bueno, yo voy a la misa si no viene tal padre, el padre Marcos Gales, porque él ya no predica fuerte. Ajá, eso le dijo pues, o sea, en cualquier momento lo van a cambiar la gente, o sea, van a preferir otros sacerdotes, y sí. En cualquier momento nos van a cambiar a todos, nos van a cambiar. Ajá, pero pero a la palabra de Dios no se puede cambiar la palabra de Dios. Nadie puede cambiar a la palabra de Dios. Entonces, que esta palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de saber que en un momento nos cambiarán, pero a la palabra de Dios nunca la van a cambiar. Y del evangelio, bueno, esos son uno de los evangelios uno de mis favoritos, pues, que voy a preguntar porque hoy del evangelio les va a hablar a los católicos, porque hoy en día los católicos se pierden. Ajá. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús les hizo una parábola de unas ovejas y un pastor. No de esos pastores protestantes, no, o sea, de los pastores que cuidan ganados, pues, o sea, ganados son con ovejas y todo eso. Entonces un día el pastor estaba ahí cuidando a sus ovejas. Ajá, estaba cuidando a sus ovejas, entonces ahí llegó un lobo. Y entonces una vez, bueno, esta es otra parábola, pues, pero bueno, lo voy a seguir diciendo. Pero entonces el pastor se fue corriendo, se fue corriendo, pues, por el lobo, pero el lobo no se comió las ovejas. Ajá, el lobo la dispersó. ¿Y saben qué es a lo que se refiere? Los pastores son los padres y los hijos son las ovejas, y los lobos son las malas amistades que le dicen a los hijos, que le dicen a sus hijos, le dicen, ira, te vamos a la calle, vamos a tomar cerveza, que no sé qué. Esos son los malos caminos. Y ahí es cuando el lobo la dispersa. Ajá. Pero él también dijo que una vez también el pastor, él tenía 100 ovejas. Entonces, mucho ya se sabe en esta parábola, pero bueno, hay que seguir. Pero entonces, pues, una oveja se le perdió. Entonces el pastor la andaba busque, hasta que la encontró y hasta festejó todo. Hasta se alegró mucho. Se alegró más por una oveja que se había perdido, que incluso menos que las 99 que no se habían perdido. Porque y eso es igual allá en el cielo, con que hayan, por ejemplo, 100 católicos, es un ejemplo, que hayan 100 católicos y hay un pecador, pues, por ejemplo, y entonces ese pecador se convierte allá, entonces en el cielo. El cielo festeja, aunque sea por uno que se convierte, que en lugar que los otros más católicos, que ellos ya no lo necesitan. Así es. Porque hoy en día los hijos de hoy se pierden. Los hijos de hoy se pierden por culpa de los padres. ¿Saben por qué? Porque hoy en día hay hijos maleducados. Porque los padres le hacen sus caprichos. Y que se le hacen sus caprichos que porque dicen, hijo, luego le dice, hijo, pues, déjame ir allá a tal fiesta, le dice, sí,
ve. Y así, o le dice, ay, mira, puedo ir a tal, que yo no sé qué, puedo ir. Y le dice el padre, sí, está bien, ya. No, por eso los hijos de hoy en día se pierden. Y pues, ¿saben por qué? ¿De quién es una culpa? La culpa de los padres. Pero aparte de los padres, de que los padres eduquen así a sus hijos, que sean mal educados sus hijos, ¿saben quién tiene también la culpa? También no tienen la culpa los sacerdotes. Porque hoy en día los sacerdotes no predican nada, que dicen, que dicen, ay, yo no predico tanto, porque si no la gente se va, o que yo no predico tan duro, porque si no la gente se me va. No, ese sacerdote, no le deben importar, dar importancia a la que la gente se vaya, pero aunque sea el sacerdote ya cumplió con su misión de predicar la palabra de Dios de cómo es, porque hoy en día están los protestantes. Que están los protestantes que van predicando por casa y que por casa. Entonces, como el sacerdote no le predica sobre los protestantes, que como que no les predica citas bíblicas para los sacerdotes, pues obviamente ese católico es ignorante, pues. Y obviamente, como dice un refrán, bueno, creo que sí se pronuncia, católico ignorante, seguro protestante. Y así es, porque los sacerdotes de hoy en día, no predican de la palabra de Dios, y por eso mejor van allí los protestantes para convertirlos y para que se pierdan, pues. Ahí también los sacerdotes son los pastores, no los protestantes, son los pastores de la parábola, porque los sacerdotes deben de educar bien les deben de enseñar la palabra de Dios para que los padres puedan educar bien a sus hijos. Porque hoy en día también hay muchas personas que le tienen miedo a que nos mate, que no sé qué, pero en realidad, ¿sabes a quién debemos de tener miedo? Debemos de tener miedo al que te mata, pero al que también te puede llevar al infierno, y esas son las malas amistades, que le dicen, ay, que no les hagas caso a tus papás, que no sé qué, y que de todos modos tus papás te consienten. No, por eso los padres de hoy en día deben de educar a sus hijos, y por eso también por eso los sacerdotes de hoy en día deben de enseñarle la palabra de Dios a los padres para que ellos puedan educar bien a sus hijos. Entonces, que esta palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de saber que Dios no quiere que sus hijos se pierdan. Dios no quiere que sus hijos se vayan al infierno. Dios quiere que ellos vayan al cielo, y que sean buenos en la palabra de Dios, y que también quiere que los sacerdotes sean buenos pastores para predicarle la palabra de Dios a los padres, y para que los padres les eduquen bien a sus hijos, para que no hagan cosas malas, para que sus hijos no hagan cosas malas. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del todo mal. Amén. Sí, te vamos a pedir 3 favores. La primera es suscríbanse y denle like. ¡Tin! La segunda es darle la campanita. ¡Tin! Y la tercera es compartan este evangelio para que lleguen a más personas. Adiós, que les bendiga, que tengan una bonita tarde, que tengan una bonita tarde. Adiós, los quiero mucho, nos vemos en otro, si Dios quiere. Adiós, y besito, que Dios los bendiga. Adiós, besito.